Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Rosalba Lemos González. Me desempeño como profesora hora cátedra de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente. Hago parte del grupo de apoyo pedagógico y hoy tengo el placer de presentarles a la maestra Claudia Monreal Mijares, quien compartirá con nosotros la conferencia Enseñanza y Desarrollo de Habilidades Socioemocionales. ¿Cómo desarrollar las habilidades emocionales en la enseñanza? Claudia es licenciada en Educación Preescolar, magíster en Educación Campo Práctica, doctorante en Educación y Desarrollo Formativo, estudiante del doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular con la McLaren. Cuenta con 3 especialidades, una en enseñanza del español, otra en evaluación y otra en formación de formadores. Obtuvo la certificación de Conocer ECO 217 en la impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Actualmente estudia la especialidad en psicología ancestral. Es una mujer comprometida con el conocimiento y la práctica de elementos de sabidurías originarias. Tiene experiencia como profesora en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el posgrado. Actualmente es docente de posgrado en la especialidad en educación inclusiva, la especialidad en intervención didáctica, la maestría de educación y desarrollo formativo y el doctorado de educación. Y es jefa del sector de educación preescolar en el estado de Durango, México. Maestra Claudia, sea usted muy bienvenida. Queremos agradecerle por aceptar participar en este seminario Aprendiendo en Ambientes Virtuales. También, a nombre de la Universidad Autónoma de Occidente, la Vicerrectoría Académica, el Grupo de Apoyo Pedagógico, le agradecemos el apoyo del COLAB y le damos la bienvenida a cada uno de los profesores que nos acompaña hoy, ya sea conectado desde su lugar o en el salón 2405, que está habilitado para quienes quieran asistir allí. Les informo que el día de hoy nuestro seminario será un poco más corto, porque como comunidad universitaria estamos invitados a la apertura de la exposición Memoria 50 años, entre historias, que se llevará a cabo a las 6 de la tarde en la plazoleta central de campus. Entonces, para cuestiones prácticas, si surgen preguntas a lo largo de la exposición de la profesora, vamos escribiéndolas en el chat y al final la recuperaremos para que ella pueda dar respuesta. Entonces, bienvenida profesora, es un placer para nosotros que usted esté por aquí. Gracias, muy amables. Pues yo encantada, gracias por la invitación. Les mando un beso y un saludo desde México. Por acá estamos en esta tierra bella, pero bueno, gracias. Colombia también es un lugar bellísimo que mi corazón late fuerte por todo ese territorio hermoso. Gracias por ello. Pues vamos a empezar, si les parece. El tema da para mucho, mucho, mucho de qué hablar, pero bueno, voy a tratar de sintetizar este tema y por supuesto, bueno, con la apertura de participar cuando ustedes así lo requieran, con todo el gusto y con todo mi corazón, estamos siempre listos para esto. Bueno, pues voy a presentarles a mi presentación. Inicia de esta manera, me gustaría que me ayudaran, que Rosalba me ayudara también, porque les voy a mostrar una imagen. Quiero que la vean y que nos escriban en el chat qué es lo que vieron. Voy a dejar esa imagen proyectada unos segundos y luego la voy a retirar y me van a ayudar diciéndome qué fue lo que lograron ver. ¿Están listos? Bueno, vamos a hacerlo. Voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora me gustaría que me comentaran qué fue lo que pudieron ver en esta imagen proyectada. Si nos ayudan a comentarnos qué fue lo que vieron. Por favor, nos escriben a través del chat. Ah, ya comenzó. Nos dicen por ahí un arco iris. Espero que se haya visto ese cuadro. Profesora, sí, sí lo vimos. Una pintura, nos dice Carlos Bien. Hernán. Una reunión de una familia antigua. Bien, gracias. Gracias por sus respuestas. Rosalba, ¿tú lograste ver algo? Sí, era como una pintura de época. Ajá, una pintura de época, bien. Nos dice por ahí Paola, las meninas de Velázquez. Bien, bien.
Bueno, por el tiempo vamos a quedarnos ahí con esos comentarios, pero lo que sí creo que pudimos ilustrar es que vimos todos lo mismo, sin embargo, es decir, vimos la misma imagen, sin embargo, nuestras respuestas no fueron la misma. Aquí está esto que les mostré, esta imagen, que efectivamente es el cuadro de las Meninas de Diego Velázquez, que es su obra clásica, pero bueno, no vamos a hablar de ello. Seguramente si les hubiera hecho estas preguntas, también sus respuestas hubieran sido muy diversas. ¿Qué creen que están mirando estos personajes? ¿Hay alguien más ahí? ¿Qué está pintando Velázquez? Y bueno, ¿cómo es posible? Contestamos solo 5 personas, pero ninguna respuesta fue igual. ¿Por qué si todos vimos la misma imagen, hay una diversidad de respuestas? Yo les puedo asegurar que esta diversidad de respuestas serían la misma cantidad de personas que están observando o escuchando esta charla. Es decir, hay un solo cuadro, pero hay múltiples observadores. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué algunos vieron una reunión de una familia antigua? ¿Por qué alguien supo el contexto de la obra y nos dijo con toda certeza que era una obra de Velázquez, que se llamaba Las Meninas? ¿Por qué algunos vieron quizá un personaje? Otros a lo mejor se dejaron guiar por el color. Bueno, múltiples miradas de seres que somos diversos. ¿A qué se debe esto? A muchos factores, desde nuestra historia de vida, nuestras diferentes categorías de percepción, nuestros intereses, también nuestros estilos de aprendizaje, nuestros canales de percepción, pero también nuestras ideas y conocimientos previos. Quien ya había visto esta obra y conoce el contexto de la obra, les puedo asegurar que vio más cosas o más detalles que quienes la vimos por primera vez. También tiene que ver con situaciones emocionales, situaciones culturales y contextuales. Estoy muy segura que si alguien de Latinoamérica ve esta obra, no verá lo mismo que quizá una persona que vive del otro lado del mundo. Entonces, ante una misma imagen, podemos ver algo que es muy evidente en nuestra especie, la diversidad. Entonces, para que nosotros podamos crear ambientes de aprendizaje, tenemos que tener claro que la diversidad es parte inherente de la humanidad. Las escuelas heterogéneas siempre han existido. Nunca los alumnos han aprendido de la misma manera. Este es un gran engaño que nos hizo la escuela de la Segunda Revolución Industrial. Esta escuela que hemos heredado y que cuando no entramos en procesos críticos seguimos reproduciendo. Pero la realidad es que nunca los alumnos han aprendido de la misma manera ni aprenden lo mismo. Sin embargo, esta escuela heredada de esta segunda revolución industrial, en lugar de reconocer este derecho a la diferencia, comenzó a clasificarnos. No aprendemos lo mismo ni de la misma forma, pero hay algo que es real y seguro y nos lo ha demostrado la neurociencia y la tecnología, que todos los seres aprendemos. Cuando vimos esta imagen, todos vimos algo. Lo que yo quería que vieran, seguramente no, lo que ustedes necesitaban y querían ver. Entonces así sucede con el aprendizaje. No aprendemos lo mismo, ni de la misma forma, ni en el mismo tiempo, pero todos los seres humanos aprendemos y eso es un proceso permanente. Entonces, no somos variantes de un mismo individuo, sino somos diferentes individuos con diferentes formas de aprender. Lo primero entonces, o la primera línea temática de esta charla que me interesa que quede bien establecida es que la diversidad es una característica natural en el ser humano. Y es importante entonces entender que no existe en el mundo un ser humano igual a otro. No lo hay. Incluso los que llamamos gemelos idénticos no lo son. Hay variantes genéticas de altura, de peso, de ciertos rasgos. Entonces es imposible. La escuela entonces se equivoca cuando trata de homogenizar a sus alumnos y cuando intenta que todos aprendan lo mismo de la misma manera y sin considerar las emociones que esto implica. Otro punto importante es
llevarnos clara esta idea de que todas las personas pueden aprender sin distinción de sus diversidades, tanto intelectuales, físicas, de movilidad, de pensamiento, de historias de vida. Todos podemos aprender. Otra idea fuerza es que el aprecio a la diversidad es una forma de ver y vivir el mundo. Y que también entender la diversidad no es una dádiva o no es una concesión que da el maestro. Es un derecho de todos los seres humanos. Algo que distingue a nuestra especie humana es la diversidad. Somos la única especie que requiere diversidad para seguir existiendo. Y esto es algo maravilloso que la escuela tiene que tomar en cuenta. También hay que entender que conforme la humanidad está evolucionando, la relación con la diversidad también evoluciona y las escuelas tienen que evolucionar en esa relación. Hace algunos años, en los planes y programas del mundo, y seguramente Colombia también lo vivió, empezamos a hablar de tolerancia a la diversidad. Después evolucionamos a la idea de atención a la diversidad. Hoy debemos estar en el aprecio a la diversidad. Y yo siempre pongo un ejemplo muy del orden de lo común. Les digo, no es lo mismo decir, escuchar que mi novio, que mi pareja me diga, ay, ¿cómo te tolero? A escuchar que me diga, te tengo que atender, a escucharlo decir, te aprecio. Hay una connotación muy diferente en esta relación de tolerar, de atender o de apreciar. Apreciar implica entender la naturaleza humana diversa y traer eso como una riqueza para mi clase y para mi aula. Entonces, esta relación con la diversidad tiene que llegar a ese punto del aprecio. Y sucede algo bello cuando nos paramos en estas ideas fuerza. Primero, cuando aceptamos que todos nuestros alumnos, nuestros aprendientes, todos ellos aprenden, el docente deja de cargar un peso que no le es necesario. Y sucede otra cosa, rompemos con la visión hospitalaria de la educación, esa visión que desahucia a los alumnos que no aprenden y además les inventa una especie de destino del cual no se puede escapar, ¿no? Tenemos por un lado los alumnos de 10 y por el otro los alumnos de 5. En este momento yo estoy haciendo una investigación en México para distinguir las emociones sociales impuestas a estas polaridades de evaluación, por ejemplo, ¿no? La evaluación ha tenido poco avance en mi país, supongo que sucede en el resto de los países de Latinoamérica, pero además un área totalmente inexplorada es la relación socioemocional con la evaluación. El docente tiene emociones cuando evalúa, no evalúa de la misma manera cuando hay un vínculo emocional con un aprendiente que cuando no lo hay, pero también se generan emociones en la persona evaluada y además hay un impacto social, emocional, sobre esas personas que están en esas dos polaridades, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho todavía que explorar en ese término, pero en eso estamos. Y bien, entonces, valorar esta diversidad implica entender que las instituciones tenemos que tender a minimizar, eliminar o evitar todo aquello que se convierta en una barrera para que nuestro alumno, para que nuestro aprendiente pueda llegar a construir esos aprendizajes que le son tan necesarios. Y hay que quitar el foco del problema en el alumno y entender que él no tiene el problema de aprendizaje. El problema se da o la barrera se da cuando interactúa con su contexto, es decir, cuando interactúa con las personas, con las culturas, con las políticas, con las prácticas y con las instituciones. Así que el gran reto para las instituciones es generar esa posibilidad de minimizar, eliminar o evitar esas barreras para el aprendizaje y la participación. Bien, entonces, si estamos claros y estamos ciertos que no existe una única manera de aprender, entonces, pues tenemos que abrazar también la idea que no puede existir una única forma de enseñar. Y ahí pues entramos en retos importantes para nuestra profesión. Y bueno, les regalo esta frase de Eduardo Galeano que nos viene a hacer reflexionar sobre estas escuelas fragmentarias, ¿no? Que han intentado separar al ser humano en cabeza
en cognición cuando es imposible hacer esto. Y Galeano nos dice, me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Nuestras escuelas entonces hoy en día tendrían que ser sentipensantes, porque no somos seres pensantes que sienten, somos seres sintientes que además pensamos. Bueno, esto es importante irlo entretejiendo con los retos y las realidades del siglo XXI. ¿Qué ha sucedido en este siglo XXI? Primero hay un avance tecnológico importante. La tecnología ha avanzado como nunca en la historia de la humanidad. Y bueno, con la virtualización forzada que vivimos después de pandemia, hay una aceleración que dejó muy por atrás lo que la escuela estaba haciendo regularmente dentro de las aulas. También ese avance tecnológico propició un avance en el área de la neurociencia y eso nos ha permitido entender más a profundidad cómo es que aprende un cerebro humano y qué requiere para que se den estos procesos de aprendizaje, y entonces nos hace reflexionar a los docentes, a los profesores, a los maestros, si estamos construyendo esos ambientes necesarios. Y lo último de estos retos y realidades, por sintetizarlas muchísimo, es que estamos ante una generación, dos generaciones nunca antes vistas en la historia de la humanidad. La generación Z, que nace a partir del 2001, y la generación alfa, o también llamada T o Touch, que nace a partir del 2010. ¿Qué tienen en común estas dos generaciones? Primero, sus periodos de atención son los más cortos en el cerebro humano registrado hasta el momento. ¿Saben cuánto dura un periodo de atención de un ser de generación Z? 8 segundos. En este momento supongo que los chicos de 18 a 22 años están en la universidad, ahí en su institución, y entonces estamos ante seres cuyo periodo de atención es tan corto que tenerlos o condenarlos a una hora de clase con la misma actividad para ellos se convierte en un tormento. Y les tengo noticias, la generación que sigue, la generación alfa, tendrá periodos de atención aún más cortos. Es decir, que tenemos que evolucionar en la forma en cómo estamos presentando estos ambientes de aprendizaje para nuestros alumnos. Por eso hoy son tan exitosas plataformas que requieren periodos de atención muy cortitos, como el TikTok, como los Reels que estamos haciendo en Instagram, porque lo que permite es captar inmediatamente la atención de estas dos generaciones. Y otro punto muy importante de la generación alfa es que es la primer generación en la historia de la humanidad en que vimos más abuelos que seres nacientes. Entonces, a la generación alfa tenemos que educarla considerando la realidad única que va a vivir. Cuando la generación alfa alcance la mayoría de edad, vamos a ver que la población mundial serán adultos mayores y superarán en mucho el número de los seres que están naciendo. Se estima que los alfas, solo 1 de cada 3 mujeres va a tener hijos. Eso va a disminuir la población de una forma abismal, y entonces estos seres tendrán que desarrollar otras habilidades que quizá nosotros no hemos desarrollado para sostener tanto la vida profesional, económica, laboral, social, política y cultural de nuestros países. Y ahí viene un reto fuerte también para las instituciones. Entonces, todo esto nos lleva pues a pensar que hoy lo que requieren aprender nuestros alumnos es diferente, ¿no? Y se han planteado algunos puntos importantes. Por ejemplo, la World Economic Forum dice que hoy en día necesitamos 4 habilidades básicas, las 4 Cs, que son comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad. Ahí tendría que estar entonces el foco de acción de nuestra práctica docente. También hemos visto que gracias a la tecnología las taxonomías han evolucionado de forma tal que, por ejemplo, esta taxonomía muy común de Bloom ya cambió sus criterios
y puso como el pensamiento máximo de orden superior la posibilidad de crear. ¿Y qué creen? Pues la creación está totalmente ligada a las habilidades socioemocionales. Un ser que está en equilibrio socioemocional es un ser capaz de crear. Si no está ahí, le será casi imposible llegar a ese punto. Y bueno, aquí les voy a dejar también la presentación. Aquí les pongo esta rueda de la pedagogía, que es interesantísima, que está aquí la referencia de quien la desarrolló, porque con esta taxonomía de Bloom, por ejemplo, podemos ver todas las aplicaciones que hay para poder dar en el punto con cada una de estos niveles que tenemos que desarrollar en nuestros aprendientes. Entonces, bueno, aquí está, y además si ustedes le dan clic a estas aplicaciones, pueden ingresar a ellas, y aquí les sirve les va a decir para qué les sirve, ¿no? Por ejemplo, si queremos evaluar, o si queremos crear, o si queremos recordar, aquí tenemos esta cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, para crear hay 31 aplicaciones, para recordar tenemos 34 aplicaciones, para comprender 32, para aplicar 32, y así nos va mostrando esta rueda todo esto. Y aquí está el ejemplo claro de lo que tenemos rápido en la G Suite. Si ustedes tienen un correo Gmail, automáticamente ya tienen todas estas aplicaciones que podemos ver encerradas en color rojo. Entonces, hoy entender pues estos cambios necesarios para nuestra práctica docente se vuelve sustancial, e integrar esta tecnología que está en la vida de nuestras generaciones Z y alfa. La generación Z y alfa nacieron con la tecnología, tal como los que son de mi época, la generación X, nacimos en la luz. Nadie cuestionamos de la generación X el encender una luz o conectar un refrigerador o conectar una licuadora. No lo cuestionamos porque nacimos en una generación que siempre tuvo luz. Eso mismo le pasa a la generación Z y alfa, pero con la tecnología. Por eso ellos no la pueden disociar de su vida. Entonces la idea pues es que la escuela cada vez vaya encontrando más espacios para compartir y para utilizar estas aplicaciones a favor de la construcción del conocimiento. Otra situación que se da a partir del siglo XXI es ese avance en la neurociencia, en las emociones, en la educación. Aquí les dejo algunos referentes que iniciaron desde el siglo XX, pero sin embargo, bueno, es hasta el siglo XXI que esto se consolida. Y algunos autores como William Glasser empiezan a identificar que el aprendizaje tiene diferentes vías para llegar y que la escuela estaba desperdiciando gran parte de esas vías. Miren, por ejemplo, aprendemos 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos. Es decir, la escuela solamente está utilizando el 60% de la posibilidad de aprendizaje. Pero en cambio aprendemos 70% de lo que discutimos con otros, 80% de lo que probamos y 95% de lo que enseñamos a otros. Entonces, permitir en nuestras aulas actividades que tengan que ver con una interacción diferente a solamente ver, escuchar o leer, nos va a permitir aprovechar el 95% de la posibilidad de aprendizaje de todos nuestros alumnos. Bueno. Esto lo voy a saltar un poquito por el tiempo. Otro punto importante que sucedió a través de la investigación educativa es que al darle seguimiento a los aprendientes egresados, los investigadores se fueron dando cuenta que aquellos que habían egresado con un 10 porque poseían mucho conocimiento académico o técnico, resulta que no lograban desempeñarse laboralmente y en la vida, además en su vida personal, de forma exitosa o de forma plena. Y aquellos alumnos que parecían no ser tan buenos en lo técnico o en lo académico, pero sí en relacionarse con otros, estaban alcanzando mejor nivel de vida en plenitud. Esto hizo que los investigadores se plantearan diferentes habilidades, ¿no? Habilidades duras, que tienen que ver con este conocimiento técnico, teórico, académico, y habilidades blandas. Y estas habilidades blandas
pues las agruparon en 10, ¿no? El trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la adaptación al cambio, la comunicación eficaz, la proactividad, la empatía, la creatividad, la tolerancia a la presión y la orientación a resultados. Estas 10 habilidades blandas resultaron ser mucho más efectivas en el desarrollo de la vida de los individuos y después de manera comunitaria que poseer habilidades duras, que eran las que estaba priorizando la escuela. Entonces, esto también generó un posicionamiento hacia el desarrollo de una educación socioemocional. Aunado a esto, se empezaron a reconocer habilidades necesarias para lograr esta plenitud laboral, económica, familiar, física y de relación comunitaria, que son las habilidades intrapersonales que tienen que ver con la conciencia de mi propio cuerpo, con la observación de emociones y pensamientos, con estrategias y técnicas para la regulación de las emociones, con la mejora de la autoestima y con el uso de la imaginación. Y aunado a esas habilidades intra, también estaban las interpersonales, que es el fomentar la escucha y la empatía, las habilidades sociales y comunicación con los demás y la valoración del trabajo en equipo. Favorecer estos dos tipos de habilidades, entonces implica generar dentro del aula ambientes de aprendizaje donde puedan ponerse en juego estas habilidades blandas de las que hablábamos y las habilidades interpersonales e intrapersonales. La neurociencia además nos dijo que tenemos un cerebro triuno, un cerebro al cual le encanta aprender, esa es su función principal, pero que está dividido en un cerebro reptiliano que nos ayuda a la supervivencia, en un cerebro límbico, que es donde están las emociones. En nuestro cerebro reptiliano es el más primitivo, es el que inicia con nuestra especie. Luego se desarrolla el cerebro emocional o límbico. Y por último, se dice que cuando la humanidad descubre el fuego, toda la energía que tenía concentrada en su intestino, pues ya no era necesario porque podía cocinar los alimentos y entonces es cuando esa energía se concentra en su cerebro y crece exponencialmente el cerebro de la humanidad formándose el neocórtex. Es decir, esa es la parte de nuestro cerebro más evolucionada y más nueva y se dice que evolucionó tan rápido que por eso tiene todas esas fisuras porque es un órgano que se formó y evolucionó con una rapidez como ningún otro de nuestros órganos. Entonces, entender esto desde la neurociencia nos hace también cuestionar nuestra práctica. Y suceden cosas muy interesantes con este cerebro triuno, que a veces sin querer nosotros detonamos o ponemos a cargo el cerebro reptiliano, ¿no? Y aceleramos ciertos procesos que no pueden ser los más adecuados dentro de un ambiente de aprendizaje. El cerebro reptiliano, ese pues está activo desde el primer día a este mundo y a él están asociados todas las reacciones y acciones que tienen que ver con mantenernos con vida, con estar bien físicamente y bueno, ahí no hay que aprender nada, ¿no? Eso está de manera instintiva. Pero luego nuestro cerebro emocional o nuestro cerebro mamífero, ese se va desarrollando conforme tenemos interacción con nuestros padres, nuestros familiares y todas las personas de nuestro círculo inmediato. Y ahí vamos a encontrar que radica nuestro comportamiento reproductivo, por ejemplo, pero también actitudes maternales o paternales. Y también es muy curioso, pero ahí vamos a ver que se puede asociar la lengua materna. La neurociencia nos ha demostrado, como en esta imagen que les estoy poniendo aquí, que cuando se activa la lengua materna, lo que se pone en rojo en estos estudios es nuestro cerebro mamífero, nuestro cerebro emocional. Pero cuando nosotros aprendemos una segunda lengua, esa segunda lengua no se concentra en el cerebro emocional, sino en nuestro neocórtex. Por eso nos sentimos igual cuando alguien nos dice un insulto en nuestra lengua materna que si nos lo dicen en una lengua extranjera que aprendimos, ¿no? No sentimos igual si es en español que si es en inglés. Igual si nos dicen una palabra amorosa, no la sentimos igual
en una lengua materna que es emocional que en una lengua extranjera que hemos aprendido. Entonces, todo esto ha ido ayudando a que entendamos que nuestro cerebro aprende diferentes cosas desde diferentes puntos, desde diferentes lugares, y que entonces tenemos que favorecer el desarrollo de esa corteza prefrontal a través de algo que los estudiosos le han llamado la función ejecutiva, es decir, la capacidad para distinguir entre pensamientos conflictivos, realizar juicios sobre el bien y el mal, predecir consecuencias de las actividades actuales, trabajar conforme a metas determinadas, crear expectativas, inhibir conductas impulsivas, que de no suprimirlas, pues nos van a desembocar en resultados socialmente inaceptables y lamentables. Ahora bien, una institución como su universidad, por el promedio que creo yo que están sus aprendientes, están en una etapa de vida en que su neocórtex aún no ha madurado. Entonces, necesitamos generar ambientes de aprendizaje donde esa función ejecutiva esté poniéndose constantemente en acción para que su neocórtex termine de madurar y ellos puedan tener una vida plena, llena de buenas decisiones. Bien, entonces al cerebro le gusta aprender, pero es un binomio. Aprender no es un fenómeno cognitivo. Es decir, todas las emociones influyen en dos direcciones, en el que aprende y en el que enseña. Y existen emociones que van a facilitar más el aprendizaje, pero también otras que lo van a dificultar. Ahora, estas emociones funcionan como vasos comunicantes. Es decir, cuando una aumenta, la otra disminuye y así. Por ejemplo, la curiosidad ayuda a aprender. A mayor curiosidad, menor miedo. Si yo en mi aula genero ambientes de aprendizaje donde hay una postura del docente dictatorial o demasiado rígida, el miedo se eleva y la curiosidad disminuye. Entonces, las emociones que promueven el aprendizaje son la curiosidad, el interés, la confianza en uno mismo, la confianza en los demás y la calma. Por el otro lado, las emociones que bloquean ese aprendizaje es el miedo, la ansiedad, el estrés, el aburrimiento y la envidia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros presentamos un examen, seguramente les ha pasado que aunque estudiamos muchísimo y en ese momento nos sabíamos todo, al llegar a presentar el examen no recordamos la respuesta y hasta nos decimos, pero si yo lo leí, yo lo vi, pero el acceso a la memoria está bloqueado. Y eso lo genera el miedo, la ansiedad y el estrés. Por eso, en cuanto salimos del examen y esas emociones bajan, empezamos a recordar, ay, qué bárbara, estaba en esta página y lo leí y era tal respuesta. Entonces, estas emociones que bloquean el aprendizaje, si nosotros las fomentamos con nuestra práctica docente, lo que vamos a impedir es que se llegue a esos niveles de aprendizaje que queremos fomentar en todos nuestros alumnos. Entonces, debemos evitar pues el uso de la amenaza como una estrategia didáctica, comentarios sarcásticos que a veces se hacen por parte del profesor o los compañeros de clase, el estrés, la amenaza, la indefensión aprendida del alumno deben de ser por completo eliminadas del entorno para lograr un máximo aprendizaje. Igual someter a los alumnos a estados de estrés como la ansiedad, la angustia, la represión o el acoso también van a generar la nula posibilidad de aprendizaje. Lo que sucede en nuestro cerebro entonces cuando estamos en estos procesos de estrés es que automáticamente se libera cortisol y adrenalina, dos neurotransmisores que son fantásticos para mantenernos con vida, pero que apagan la posibilidad de aprendizaje y que además generan condiciones tremendas en la salud, no solo emocional, sino también física, de nuestros aprendientes. ¿Qué sucede cuando una persona está sometida a altos niveles de cortisol y adrenalina? Bueno, pues por supuesto hay problemas digestivos, hay un sistema inmunológico débil, así que si sus alumnos constantemente se les están enfermando o llegan con dolores de cabeza constantes,
pues por ahí puede haber un foco rojo de que están sometidos a grandes dosis de cortisol y adrenalina. No estoy diciendo que sea en las aulas, puede ser en sus ambientes familiares, sociales, etcétera, pero es un foquito rojo que ellos nos encienden. También sube su presión arterial, enfrentan problemas nerviosos, ansiedad, depresión o dolor de cabeza, decrece la sensibilidad del dolor, aumenta la frecuencia cardíaca y por supuesto sube el azúcar en sangre y todo esto va generando daños permanentes al organismo de los seres. Y además impiden que nuestros aprendientes detonen estos químicos de la felicidad que son los que necesitamos para aprender. Siempre que algo se va a fijar en nuestro cerebro, la neurociencia nos dice que requerimos estos 4 químicos de la felicidad, que son la dopamina, la oxitocina, la endorfina y la serotonina, y que además son los químicos encargados de que yo pueda tener relaciones sociales sanas, que pueda enamorarme, que pueda tener amigos, amigas, tratar a la gente con respeto. Cuando hay demasiado cortisol y adrenalina constantemente segregándose en mi cerebro, mi capacidad para segregar estos 4 químicos disminuye dramáticamente y por eso entra en un proceso complicado el aprendizaje, la relación con los otros, se generan cuestiones de bullying, de acoso escolar entre pares, etcétera. Muchas cosas que enfrentamos. Bien, entonces para ir cerrando les quiero mostrar, porque ya no nos da el tiempo, ustedes me van monitoreando por favor cómo vamos, pero pues para ir cerrando quiero presentarles algunas como clasificaciones muy interesantes que se han hecho respecto a las emociones. Debemos recordar que más del 50% de nuestra comunicación es no verbal y que los niños, los adolescentes, los jóvenes son especialistas en captar todas esas intenciones y actitudes y además apropiarse de ellas. Entonces, algo bien interesante que se ha descubierto es que todas las emociones tienen una direccionalidad según el lenguaje no verbal. Y eso nos permite hacer una lectura muy rápida de en qué condición está llegando mi aprendiente al aula, ¿no? La alegría siempre, las emociones van hacia arriba. Cuando yo estoy contenta, mis cejas se levantan, mis manos, la comisura de mis labios, mis ojos se abren, todo es hacia arriba, la energía va hacia arriba. Cuando hay tristeza, la energía del ser humano va hacia abajo, mis hombros se encorvan, mis cejas caen, la comisura de mis labios, mis manos están hacia abajo y ahí puedo detectar rápidamente tristeza en mis aprendientes. La ira es siempre hacia adelante. Mis manos están hacia adelante, mi cabeza, mi tronco está echado para adelante y el miedo es hacia atrás. Entonces, esto me gusta dialogarlo con docentes porque a veces no tenemos el tiempo, tenemos una cantidad de aprendientes tremenda, ¿no? Y damos una clase de 1 hora, entonces, ¿cómo me siento y dialogo con él? Pues bueno, esta direccionalidad me ayuda a simple vista a detectar cuando está sucediendo alguna cuestión emocional que yo puedo dar lectura y a través de eso, pues ahora sí, provocar un acercamiento un poquito más individual con este alumno que estoy detectando alguna situación emocional. Y bueno, les decía que se han caracterizado estas emociones, las han agrupado algunos autores. Esta, por ejemplo, es una teoría que nos habla de 32 emociones, 8 emociones básicas que se van complejizando hasta llegar a estas 32. Esta ya no lo alcanzamos a ver, esta es otra postura de Paul Ekman, que él parte de 6 emociones básicas que tenemos los seres humanos y a partir de ahí se van haciendo cada vez más complejas. Pero esta es la que a mí me fascina y que me gustaría que si ustedes puedan la sigan investigando. Se llama Ruler y Ruler fue creado por el Centro para la Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, cuyo fundador es Mark Brackett y él pues fue un niño que de pequeño sufrió mucho acoso escolar y a partir de esa experiencia él decide generar un proceso de acompañamiento emocional para que los niños no enfrentaran estas condiciones, los adolescentes y los jóvenes. Y entonces se genera Ruler
que significa reconocer las emociones de uno mismo y los demás, comprender las causas y consecuencias de las emociones, etiquetar o clasificar las emociones con un vocabulario específico, expresar las emociones de acuerdo con las normas culturales y el contexto social y por último, regular las emociones con estrategias útiles. Y él generó para todo esto un medidor emocional que busca enseñar que todas las emociones valen en sí mismas y que son propias del ser humano, crear un lenguaje común para clasificar y expresarlas, es decir, un lenguaje socioemocional compartido, facilitar la expresión de lo que uno siente para tener las herramientas para regularlo y por último, fomentar la empatía. Y en este medidor emocional, Ruller determinó nada más y nada menos que 100 emociones que van, si ustedes se fijan en este cuadro, nos están presentando diferentes niveles de intensidad y de energía. Y entonces, el ejercicio que yo generalmente hago con adultos cuando trabajo educación socioemocional es, a ver, cuéntenme cómo les fue en esta semana. Y la verdad es que aunque seamos adultos, no salimos de las 5 emociones básicas, ¿no? Pero Ruller viene y nos enseña que no es lo mismo decir que estoy eufórico, por ejemplo, que es la que tenemos acá en el +5, que decir que me siento alegre. No es lo mismo decir que estoy iracundo a decir que estoy intranquilo. Hay una diferencia y entonces entre más ampliemos esta gama emocional y este lenguaje socioemocional, más entendimiento podemos tener los unos con los otros. Entonces, este siglo XXI implica reconocer a través de estos avances neurocientíficos, tecnológicos, que la educación socioemocional, el desarrollo de habilidades emocionales, sí contribuye a que nuestros estudiantes puedan tener una vida a largo plazo en plenitud. Podrán alcanzar sus metas, establecerán relaciones sanas entre ellos y su familia, mejorarán su rendimiento académico, van a poder tener herramientas que prevengan conductas de riesgo. A largo plazo está asociada con el éxito profesional, la salud y la participación social. Van a consolidar un sentido sano de identidad y dirección. Van a favorecer que tomen decisiones libremente en congruencia con objetivos específicos y valores socioculturales. Y bueno, todo esto pues lo podemos hacer a lo largo de toda la formación que tengamos con nuestros aprendientes. Y yo cierro con esta frase de José María Toro que nos dice, ¿de qué sirve que un ser humano sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? Muchísimas gracias, pues damos paso a las preguntas. Espero estar en tiempo y en forma, mis queridos amigos. Gracias por este tiempo compartido. Profesora, pues muchas gracias. Sí, yo me voy a tomar el atrevimiento de tratar de dar unas pistas de parafrasear lo que usted nos dijo, mientras los profes van preparando sus preguntas. Entonces, comenzamos viendo que vemos lo mismo, pero que no vemos lo mismo, porque cada uno tiene una mirada diferente que depende de su historia personal, de la percepción, de las ideas y conocimientos previos, de los estilos de aprendizaje, y que esa diversidad es parte constitutiva de la humanidad que debemos reconocer, valorar y respetar. La profe nos decía que en la segunda revolución industrial nos clasificó y que eso nos ha hecho mucho daño, pero que si hay alguna cosa clara es que todos los seres humanos aprendemos. No todos aprendemos lo mismo ni de la misma forma, pero todos estamos en la capacidad de aprender. Y esa diversidad ha pasado como por una evolución que me pareció muy bonita, que es de la tolerancia a la atención para llegar al aprecio, que significa entender la naturaleza, que la naturaleza humana es realmente diversa. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención porque nunca la había escuchado y es la visión hospitalaria de la educación. ¿Cómo somos capaces de desahuciar, yo diría de pronosticar, diagnosticar, pronosticar y desahuciar a algunos de nuestros estudiantes cuando no cumplen los parámetros que hemos establecido? Y nos cambia el foco del problema del aprendizaje del estudiante a una institución y a unos profes, me imagino, que debemos trabajar en minimizar, eliminar y evitar las barreras que, digamos, dificultan el acercamiento de los
de los estudiantes al aprendizaje. Y nos recuerda que si no hay una sola manera de aprender, pues es imposible que haya una sola manera de enseñar. También la profe nos lleva a un recorrido por el siglo XXI que nos ha permitido comprender muchas cosas de la tecnología y del aprendizaje. Nos hace caer en cuenta de cómo las nuevas generaciones tienen unos ciclos de atención muy bajos y que la neurociencia ha avanzado lo suficiente como para permitirnos entender muchas de las cosas que pasan en el cerebro y que unidan estos conocimientos, estos datos, estos descubrimientos, pues podemos aprovecharlos en nuestro favor como profesores. También nos relata cómo es que llegamos a la clasificación de habilidades blandas y duras y cómo las habilidades blandas en los últimos años han, digámoslo así, tomado gran fuerza y han sido valoradas. Para llegar a la última parte, a un tema que para mí es apasionante, que son las emociones. Y nos muestra diferentes formas de clasificación de las emociones y cómo, digamos, comprender estas emociones ayuda a que el aprendizaje se dé de una forma mucho más fluida, porque nosotros como maestros tenemos la posibilidad y la capacidad de bloquear o de simular el aprendizaje. Nos invita a descubrir pistas para leer el lenguaje corporal de nuestros estudiantes que nos permita, digamos, reconocer su estado emocional y de esa manera poder interactuar mejor con ellos. Desde que, si podemos ampliar la gama y el reconocimiento socioemocional, seguramente seremos mejores personas, mejores maestros, mejores estudiantes, mejores seres humanos. Entonces, pues así la capté yo, profe. Espero no haber sido muy distante de lo que usted nos quería presentar. Y ahora sí, abro el espacio para los profes que nos quieran formular preguntas. Gracias, Rosalba. Excelente, excelente. Gracias. Si no se animan a generar preguntas, me gustaría comentar una idea que tuve que saltármela para dar paso a este espacio, pero en lo que se van animando. Ay, por ahí ya tenemos una pregunta. Excelente. Si gustas, vamos con ella, Rosalba, y luego ya. Sí, claro, Ana Judith, por favor. Sí, bueno, encantada con tu participación, mucho gusto y saludo para todos los profesores que nos acompañan. De veras que hablar de las habilidades blandas en el siglo XXI se convierte en un motor muy significativo para el quehacer en las aulas, ¿no? Sin embargo, hay un tema que todavía considero que sigue como que restando a esta dinámica, y es que tanto las políticas públicas, ok, me refiero mucho al tema de la educación, sobre todo universitaria, la educación superior pública. Hay unos conceptos bastante, digamos, diferenciadores con respecto a la universidad privada, y eso te lo notifican los mismos estudiantes. He tenido casos de estudiantes que vienen en algunas oportunidades de la pública y dicen que hay una diferencia muy marcada entre esas habilidades blandas de determinados perfiles de docentes. Entonces me gustaría saber cuál es tu percepción sobre esos vacíos o esas barreras que todavía existen entre lo que es la política pública y realmente la posibilidad de poder apropiarnos de estas habilidades blandas como eje transversal para el quehacer del docente. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Yo creo que está tocando un punto, una arista así muy específica, una herida, ¿verdad? Y es que ella menciona a los docentes con estas habilidades blandas. Se han hecho investigaciones donde se les pregunta a los aprendientes qué es lo que más valoran de su maestro, su maestra, y nunca dicen el conocimiento que tienen. Lo que ellos responden es su capacidad de escucha, su capacidad de empatía, la posibilidad de resolución de conflictos, el acercamiento emocional que tiene con ellos, si les pregunta cuando los ve tristes, cuando los ve contentos, a qué se debe. Entonces, es muy importante primero entender pues que estas habilidades blandas las tenemos que generar nosotros los docentes en nosotros, ¿verdad? Hay que avanzar en este desarrollo de estas habilidades
que ya hoy se le tiende no a llamar habilidades blandas, sino habilidades socioemocionales, porque lo que también se ha ido evolucionando en estos términos es que cuando hablábamos de habilidades blandas, pareciera que se conformaban de manera individual. Incluso en México, por ejemplo, se hablaba, hace 10 años se empezó a hablar como política pública de educación emocional, pero nos dimos cuenta que no somos seres aislados. Entonces, en la política pública hoy tiene que hablar sobre educación socioemocional, no separar lo social y lo comunitario de lo emocional, porque nosotros no sentimos de manera individual. O sea, hay un proceso que sí es individual, pero que está generado a través de lo social. Entonces, por eso hoy tendríamos que hablar de esto y por supuesto tendría que hacerse política pública, no sé cómo esté en este sentido Colombia, pido disculpas por ello, pero bueno, seguramente tenemos muchas similitudes con México porque toda Latinoamérica estamos ahí, ¿no? Escuelas que no siguen sin priorizar la cuestión de la socioemocionalidad y esto nos lleva a enfrentar problemas de violencia, problemas de drogadicción, problemas de bullying. Miren, algo bien interesante que yo les comentaba hace rato es que cuando los cerebros están demasiado expuestos al cortisol y la adrenalina, que en nuestra amada Latinoamérica eso está pasando a la orden del día, los 4 químicos de la felicidad no fluyen y si lo segrega el cerebro está tan lleno de cortisol y adrenalina que no los asimila. Y entonces, ¿qué sucede? Estos seres tienden a consumir alcohol y drogas para poder sentir estos estados de felicidad. Entonces, esto nos lleva a problemáticas muy graves dentro de nuestras instituciones, sean públicas o privadas, ¿no? Nos llevan a una condición de bullying, de acoso, de narcotráfico, de violencia, etcétera. Todo lo que sucede en nuestra amada Latinoamérica. Entonces, definitivamente se tendría que estar desde planes y programas, sean instituciones públicos o privados, uno, dándole capacitación a los docentes para su propio desarrollo socioemocional y dos, estar estableciendo con el mismo interés y rigor que se establece el contenido curricular, contenidos que tengan que ver con el desarrollo socioemocional. Pero la noticia esperanzadora es que desde nuestra práctica docente sí hay mucho que podemos hacer, generando ambientes de aprendizaje donde podamos poner en juego esas habilidades socioemocionales de mis aprendientes a través de metodologías críticas, a través de proyectos, a través de dramatizaciones, a través de espacios donde ellos puedan debatir, donde se puedan enseñar los unos a los otros, venciendo ese protagonismo docente de que solo yo sé y solo yo enseño, ¿no? Empezar a generar otras formas. Aquí en el chat nos ponía una compañera, ella decía, yo siempre que tengo que exponer entro en periodos de estrés. Bueno, hay una herramienta buenísima que es el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, que nos plantea ya, eso da para otra conferencia, yo con gusto, Rosalba, pero el DUA nos permite generar ambientes de aprendizaje diversificados para que yo no tenga que imponer una única manera de mostrar el conocimiento a mi aprendiente, ¿no? Y bueno, noten como hasta mi término aprendiente, lo he estado repitiendo, tiene que ver con mi posición, con mi práctica docente. El estudiante implica una posición pasiva de un ser que solo estudia y solo recibe, ¿no? Alumno también tiene otra connotación. Aprendiente es un ser que está en constante movimiento y en el aula nos encontramos puros aprendientes. Yo también lo soy cuando estoy frente a aula. Bueno, ojalá haya podido responder a Judith. Gracias por la pregunta, bellísima pregunta además. Gracias. Gracias a ti, muy amable. Rosalba, tú me dices si hay otra pregunta. Por aquí no aparece, solamente un comentario de Claudia, dice, mil gracias por la presentación, excelente, las referencias son magníficas. Creo que la presentación de la profesora Claudia se centra en la persona, lo que es muy valioso para la formación de seres humanos. Gracias. Y la idea que te quería decir, Rosalba, para ir cerrando, si es que no hay más preguntas, es que no hay emociones buenas ni malas, ¿no? Todas nuestras emociones están ahí por algo. Hay emociones placenteras y displacenteras que son catalogadas como positivas porque nos producen placer o displacenteras
o negativas porque nos producen displacer, pero todas están ahí para algo. Entonces, desde que nosotros somos muy pequeños, se nos enseña o se nos dice que hay emociones buenas que le gustan a los otros y hay otras que no son buenas, ¿no? No te enojes, no llores. Pareciera entonces que el enojo, la tristeza, el asco, el miedo son emociones que hay que sacar de nuestro sistema, mientras que hay otras como la alegría, el amor que sí estamos aceptando. Y esa negación de estas emociones pues nos fragmenta, nos fractura, nos lleva a estados en los que no podemos reconocernos a nosotros mismos y no podemos empatizar con otros. Entonces es importante pues dentro del aula no condenar ninguna emoción o no catalogar emociones como buenas, malas, las que sí se deben, las que no. Todas las emociones son válidas. Lo que tenemos que buscar es la forma socialmente adecuada de expresión de estas emociones, y ahí hay mucho trabajo que tenemos que hacer en todos los niveles educativos, porque como les decía hace un rato, nuestros jóvenes aún no terminan de desarrollar su neocórtex y requieren de nuestro apoyo, porque nosotros ya estamos en otro momento de vida, ya a ciertas edades ya deberíamos, ¿no? Si no lo hacemos, pues algo está pasando, pero ellos requieren todavía nuestra paciencia y nuestro apoyo y nuestro amor, nuestra compañía amorosa para ello. Y todas las emociones tienen tres componentes: un componente cognitivo, uno fisiológico y uno conductual. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos nunca podemos estar fragmentados, jamás. Entonces no caigamos pues en el engaño de decir, como dicen muchos maestros en México, a ver, cuando llegas al salón, tus problemas de la puerta para allá, ¿no? Eso no se puede, el ser humano no se divide, no se fragmenta. Tenemos que imaginar otras escuelas posibles donde quepan nuestros aprendientes completitos de pies a cabeza, con todo lo que son, con todo lo que piensan y con todo lo que sienten. Gracias. Pues muchas gracias, Claudia. Muy bella tu intervención. Seguramente nos ha dejado movidas las emociones y retados para que nuestro proceso de aprendientes continuos se dé de una mejor manera. Un placer haberte tenido en este espacio y muchas gracias por tu generosidad. Un beso, Rosalba. Gracias por la moderación. Gracias a quien me invitó. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma. Gracias a todos. Un gusto. Y pues aquí seguimos a la orden. Gracias. Un abracito desde México. Igualmente.